Tardes, ¿cómo estás, Diego? Todo muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por sumarte. Estamos hoy con Diego Turco, un empresario de la región y santafesino de muchísima trayectoria, con quien tenemos el gusto de hablar. Y una de las primeras preguntas que nos hacíamos, Diego, era, ¿cómo viviste, cómo transitaste este 2020? Con la empresa, en tu vida, o sea, todo el 2020, ¿cómo te encontró y cómo estás? Bueno, en realidad, empresarialmente en lo particular, me encontré en una situación muy compleja, producto de los últimos 3 años que vivió la Argentina. Creo que fueron años muy duros, años donde el resultado de ajuste y deuda como conceptos de la macroeconomía me parece que condicionaron mucho el mundo pyme. Lo pusieron al borde de la precariedad, muchos han desaparecido y otros se fueron acomodando de acuerdo a las condiciones que puede dar las características del mercado. Siempre tenemos, la Argentina es tan diversa en términos de producción, que existen un montón de variables que sin lugar a dudas no llegan a todos o llegan de diferente manera, pero hubo una transversalidad que tuvo que ver con el fenómeno que les planteaba recién, en donde la presión sobre el financiamiento, el ajuste que produjo una recesión muy alta en muchos sectores industriales y en los sectores de demanda, hizo que las condiciones que llegáramos al 2020 no sean las mejores. A eso uno le agrega un contexto COVID que insólitamente es un contexto mundial, con lo cual tus actores, si sos exportador o importador, también tuvieron características distintas a las cuales vos te estabas manejando o una empresa se estaba manejando. Así que lo que agrega, creo que el fenómeno del COVID es el nivel de incertidumbre, es decir, cómo las condiciones se van readecuando de manera casi inmediata en función de poder obtener un resultado mínimo de sostenimiento. Así que podríamos decir que cuando arrancamos marzo, nosotros estábamos con la presentación de los desarrollos nuevos para el mercado petrolero y con toda una expectativa que se nos abría. Insólitamente, a partir del 17 se paró toda la actividad, ya sea la del gas, la del petróleo, como así todas las actividades en donde también hacemos foco, porque como fabricantes de herramientas para lubricación, todo aquello que tiene movimiento es algo que necesariamente queremos darle mantenimiento. Claro. Entonces todo eso se paró. Yo creo que hubo una serie de factores recontraduros, pero que se salvaron por un par de medidas inmediatas. Creo que lo que eran empresas exportadoras o tal vez productoras de bienes de capital, el hecho de la liquidación rápida de lo que son reintegros de exportaciones, recuperar bonos, cosas que estaban paradas y que son incentivos fiscales, llegaron mucho más rápido. Aparecieron los ATP y me parece que apareció un elemento que casi no se nota, pero fue un elemento para mí determinante, es que pasamos en 4 o 5 meses de tasas en tarjetas de crédito de hasta un 70%, en descubiertos de hasta un 110, un 115%, a tasas que se encontraron dentro del 24% hacia abajo. Me parece que eso permitió que las empresas se sostuvieran los primeros meses, podríamos decir hasta mayo, y a partir de mayo, con el fenómeno que se fue dando de otros condicionamientos, que fue el factor del ahorro, en cómo atesorar dólares, en el estar mucho más en casa, y con sectores que fueron traccionando la dinámica, como el campo en nuestra zona, la industria comenzó a motorizarse nuevamente y comenzó a ocupar espacios de demanda sumamente importantes. En el caso mío en particular, nosotros ya hemos duplicado las ventas del año pasado. Y si uno mira el último informe de la Federación de Industria, puede ver que el crecimiento de la industria santafesina prácticamente en casi el 70% de los rubros ya tiene resultados mejor al del año pasado dentro de la pandemia.
¿no? Hay generalmente traccionado por lo que fue, y en Sunchales se puede ver, que hay algunas empresas de referencia por la máquina agrícola, que creció por arriba de un 62% interanual, y después lo podemos ver en el mercado automotor, que creció el 58%, lo podemos ver en muebles y colchones, que tiene que ver con esto de los consumos. La gente dejó de viajar, dejó de andar y empezó a gastar en cosas para la casa, que también tiene un impacto fuerte en nuestra ciudad y en nuestra región, que llegaron a aumentos de un 21, 25% por arriba del año pasado. Entonces hoy estamos con un fenómeno de mayor crecimiento, pero con un desafío que los niveles de productividad son mucho más bajos, por lo que implica acondicionarse a la enfermedad, y eso en consiguiente a toda su cadena de valor, porque eso hace que desde la industria primaria hasta el cliente final todos estén abasteciendo o entregando peor, producto de bajar la productividad, dado los casos que se pueden estar dando, ya sea por contagio o por proximidad dentro de las empresas. Entonces, digo, es un escenario positivo por lo que recuperamos, mantenemos un nivel de incertidumbre muy alto y tal vez sin una actividad productiva plena, dadas las condiciones que te está poniendo la enfermedad y el abastecimiento. Vos sabés que justo hace unos días participé en una charla que daban algunos profesores de Derecho y economistas también, que hablaban justamente de que toda la ola de concursos y quiebras que al principio de pandemia, cuando todo se había frenado absolutamente, se estaban esperando. Entonces, y la realidad nos mostró, incluso ellos hablaban a nivel mundial, ¿no? Pero en Argentina también y en la misma Santa Fe, que la ola inicial que se esperaba de concursos, de quiebras, es como que no está. La realidad nos fue mostrando que en realidad el empresario está andando, como vos decís, viendo de qué manera va solucionando su día a día y sin lugar a dudas remando en esta incertidumbre que bien nos marcás. Bueno, y se ha dado claro. en dos parámetros, diría. El mundo, en líneas generales, donde el impacto fue más fuerte, la industria tenía una dinámica positiva. Nosotros veníamos de una dinámica negativa, ¿no? Nosotros, para alcanzar un estándar de PBI óptimo de participación industrial, nos tenemos que remontar al año 2011 o al año 74, con lo cual estamos hoy creciendo un 3-4% anual, nos va a ir una década alcanzar esos niveles, ¿no? Entonces, el deterioro de la Argentina era mucho mayor de lo que pasaba en el mundo, ¿no es cierto? En el mundo se ha notado en grandes empresas la necesidad de acondicionarse. En la Argentina, lo poco que movió el mercado interno salvó esa situación que decís en los sectores del campo y de industria, no así en los sectores de servicios y de comercio, donde hoy se están registrando, según los datos de CAME, hasta 40.000 empresas que han cerrado, que son empresas chiquitas, pero es gente que no tiene salvavidas y que no le alcanzó ni el IFE ni ninguna de las condiciones que a lo mejor pudo generar el Estado para poder hacerlo. Entonces es como que creo que la dinámica industrial ha sido, y la del campo, ha sido mucho mejor y ha tenido menos víctimas de lo que se ha sucedido en el servicio y en el comercio, ¿no? Bárbaro, gracias Diego. Diego, pasamos a otra pregunta y te invitamos a que nos digas, a ver, ¿qué recomendación le darías a alguien que está emprendiendo o empezando su negocio o su empresa, o ya tiene un producto en marcha y lo quiere hacer crecer? ¿Qué recomendación, qué le recomendarías a alguien al Diego de hace varios años? ¿Cuántas décadas? Lo primero que diría es que el entusiasmo siempre tiene que estar medido con una buena lectura del contexto. La Argentina, si bien tiene una cantidad de emprendedores enormes, y los emprendedores son muy diversos, y ese es el potencial del emprendedorismo en la Argentina, que tiene diversidad. Esto, cuando aparecen las crisis, permite que una crisis puede debilitar un sector, pero otros sectores se pueden hacer fuertes porque tienen otra dinámica. Entonces, cuando nosotros emprendemos, creo que es fundamental siempre tener una buena lectura de contexto.
porque entiendo que a partir de los años, el contexto de la Argentina, más allá de los partidos que hayan gobernado, podría incluir también los gobiernos de facto, siempre fueron contextos que le quitaron oxígeno al entusiasmo de emprender. Es un contexto siempre complejo, no es un complejo. Ha habido épocas donde ha habido muchas más herramientas y épocas con menos herramientas, mejores o peores. Podríamos citar salir de la crisis del 2001, entre el 2002 y el 2009, la Argentina tuvo un crecimiento con un recupero muy fuerte, y eso es genuino, y se vuelven a armar empresas y vuelven a aparecer cosas. Pero siempre es muy importante estar leyendo el contexto. Entonces, no alcanza con el entusiasmo de nuestro producto o aquello que querramos ofrecer o transformar. Creo que hay que leer el contexto. En la lectura del contexto, es una visión, por supuesto, particular, es necesario también participar para entender por qué suceden las cosas, para hacer sentir mucho más cerca aquellas necesidades. Y para eso, a la participación hay que darle institucionalidad. Nuestra zona es una zona con mucha arraigo institucional. Participar de los espacios gremiales de empresarios, de las agencias de desarrollo, para poder tener esa capacidad de leer el contexto, de poder bajar programas, de poder aplicar mejoras, de poder tener instrumentos que te faciliten a la hora de poder desarrollarte o poder hacer escuchar tu voz cuando tenés una demanda muy alta. Entonces, me parece que una herramienta que es muy importante es el esquema de poder dedicar un tiempo a la participación. Y el otro elemento que creo que es fundamental para este tiempo es que son muy pocos los momentos en la Argentina donde, hablo en el emprendedor, en el entramado pyme, fluye el financiamiento para las cuestiones que nosotros queremos consolidar. Entonces, si uno va a estar toda una vida esperando el famoso crédito blando para poner en marcha su empresa, van a pasar generaciones y seguramente vas a terminar con mucha bronca y con mucho rencor a aquello que te prometieron y no llegó. La Argentina tiene una incapacidad muy grande de tomar crédito. Es uno de la participación del crédito comparado con Latinoamérica es el más bajo. No llegamos al 16% de nuestro PBI y el crédito es un elemento vital para poderte desarrollar. Entonces, sin lugar a dudas, para poder sortear esas adversidades, hay elementos que son fundamentales, que es la capacidad de colaboración que tenemos con el otro y la capacidad de asociarnos para podernos hacer fuertes. ¿En qué sentido lo digo? Buenísimo. En el sentido es, todos tenemos máquinas, y todos tenemos mercados, y todos tenemos ideas o productos. En la medida que nosotros podamos hacer un desarrollo apoyado con el compromiso con el otro, la dinámica en un mundo que tiene un sentido de la concentración cada vez más grande, un sentido de la dinámica cada vez más grande, nos va a permitir aquel sueño que se transforme en un producto tenga la posibilidad de llegar mucho más rápido. Entonces ahí creo que es sumamente valioso. Mi experiencia en comercio exterior, por ejemplo, nosotros tuvimos un grupo exportador que era un consorcio de cooperación funcionando durante 19 años. Y éramos todas empresas que no teníamos entre 3 y 4 operarios cada uno. Claro. Y todas llegamos a exportar. Y llegamos a exportar cuando hicimos la suma de cada uno de nuestros productos en un solo portafolio, con un solo representante y con la posibilidad de decir, bueno, ahora sí soy un exportador y me ofrezco como una empresa que en vez de hacer 10, hacía 150 productos. Hacia adentro nos tercerizábamos entre nosotros, teníamos un stock tecnológico que era complementario y eso nos permitía ser mucho más productivos. Eso nos permitió el despegue de prácticamente todos nosotros. Entonces digo, eso es un instrumento en este marco de crisis e incertidumbre que me parece fundamental para ir hacia adelante. Es muy interesante lo que planteás, porque además hoy contamos con herramientas. Además de que en nuestra zona, región, provincia, Argentina misma cuenta con
la gremial empresaria, digamos, aglutinada y con instituciones muy serias que han logrado luchas importantísimas para el sector a lo largo de los años. Me parece muy importante esto que comentás sobre el asociativismo y la manera de generar negocios o co-crearlos. Hoy el Código Civil ya los ha plasmado de una manera diferente, el Código Civil a partir del 2015 ha dejado más herramientas. Necesitamos que los organismos seguramente que nuclean, que autorizan, que controlan todo ese tipo de herramientas, se ayornen y tengan esa actividad. En nuestra provincia están andando, funcionan, personas jurídicas, registro público, es algo que es bueno y me parece que es muy interesante. Bueno, siempre, Diego, cuando emprendamos en ese sentido, yo creo que hay cosas para copiar y pegar, que eso es lo bueno también de participar en los ámbitos institucionales. A nosotros la figura del consorcio de cooperación, que es una figura que tiene base de ley 26.009, es un mecanismo sumamente flexible, en donde nadie pierde la responsabilidad y en donde todos nos podemos mostrar como exportadores. Y es un instrumento que se puede construir. Por supuesto, tal vez hay mercados que son más dinámicos para eso. La industria del software, por ejemplo, es un ejemplo, donde pones un objetivo y hay una co-creación de ese objetivo, ese producto final, en el trabajo colaborativo entre partes. Entonces, tenemos que mirar los sectores que tienen la capacidad de la dinámica para poder aprenderlo, porque a veces emprendemos en sectores que son mucho más duros y vos hoy en un sector metal mecánico tenés que desarrollar a partir de un trozo de material, mientras que en otras industrias podés desarrollar de otro modo. Entonces es muy importante entender esto de que la dinámica con que el producto nuestro se pueda poner en el mercado es un elemento vital, digamos, para su vida útil, para poder amortizar esa inversión que vos hacés, incluso hasta en conocimiento. Así que me parece que comparto, hay muchas herramientas que hoy nos pueden acompañar. Muy interesante. Bueno, Diego, ¿querés dejarnos alguna reflexión final? ¿Cómo ves algo del 2021 o cómo te sentís para encararlo? Que también sería interesante saberlo. No, sentirme me siento bien porque básicamente el tipo que es industrial generalmente es un tipo siempre con un estado de ánimo de ir hacia adelante, digamos. En lo bueno y en lo malo, por así decirlo, ¿no? La construcción de nuestro entramado productivo es una construcción que muchas veces está hecha en base también al orgullo, a la responsabilidad generacional, a la responsabilidad con el medio social. Entonces, tal vez la desventaja podría ser que no tenemos la capacidad que pueden tener a lo mejor los americanos de hacer y deshacer una empresa, porque tenemos mucho de lo otro. Pero el mucho de lo otro es lo que le da sostenimiento a nuestras sociedades también, esa posibilidad de tirar hasta que vuelva a aparecer una oportunidad. Así que creo que el 2021 tendría que llenarnos de mejores oportunidades, tendríamos que tener una mejor gestión sobre la enfermedad y tendríamos que, seguramente en Argentina, haber podido poner en marcha los sectores estratégicos, como el petróleo, como el gas, como el siderúrgico, para poder dinamizar, digamos, de una mejor manera toda esa cadena de valor que tiene el sector PYME. Yo lo veo con un espíritu positivo, tal vez porque uno en lo particular se fue desenredando de lo que son los procesos financieros impuestos, es decir, esto de no tener reglas de juego claras. El otro día participábamos de una actividad sobre el tema de los derechos humanos en empresa y de alguna manera planteaba esto, es decir, también las pymes son víctimas de injusticias, de cuestiones que no están relacionadas con el derecho humano. Digo, cómo hoy el sector financiero puede cambiar una regla de juego, te la impone, claramente quedás condicionado. Y cuando quedás condicionado, no queda condicionado la empresa como una entelequia, queda condicionado todo el núcleo social que vive de esa empresa. Entonces,
Yo creo que en la medida que podamos luchar contra ese tipo de cuestiones, poder encontrarnos en escenarios más previsibles, sin lugar a dudas va a ser mucho más sencillo. Por lo pronto sigo viendo un escenario incierto, la necesidad de administrar y gestionar mejor la enfermedad y no parar la actividad productiva, activando todos los instrumentos o las materias primas de base que tiene la Argentina, siempre pensando que este país va a resolver el problema del dólar en la medida que creamos condiciones claves para las pymes que nos permitan exportar. En la medida que podamos exportar a nuestros vecinos, en círculos concéntricos, como diría un amigo, creciendo solo en Sudamérica y pudiendo hacer una transacción en dólares, vamos a estar beneficiando a todos y vamos a salir de esta locura donde parece que sería nuestro único elixir de vida, ¿no? Entiendo que vamos a estar mejor, como conclusión, digamos, a tu pregunta. Gracias. Nos gusta esa conclusión. Gracias por tu tiempo, por tus conceptos y por dejarnos esta charla tan rica que vamos a compartir y ojalá que dé lugar a más. Bueno, yo te agradezco a vos, a la iniciativa y que sin lugar a dudas en tu espacio se puedan manifestar tantas personas que puedan contar, digamos, su pedacito de trabajo, digamos, y escucharnos siempre nos sirve a todos, es otro medio colaborativo para ayudar al otro, escuchar cómo se pueden ir resolviendo problemas. Bueno. Gracias por invitarme. Gracias, Diego. Hasta la próxima.